tenido el privilegio de compartir con esta familia, porque yo creo que todos ellos ministran. Todos ellos ministran. Para nosotros es una gran bendición que el evangelista Juliet Rivera esté aquí con nosotros, así que denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Tienes allá? Sí. Yo voy a tratar de traducir algo aquí. Voy a tratar de hacer algo posible. Ay, papá. Vamos a ver hasta dónde Dios nos lleva. In the name of Jesus. A su nombre. Glory to Lord. A su nombre. Es triste cuando ya llega el último día, pastor, de campaña. ¿Viste? Es triste cuando se acaba. Verdaderamente nos sentimos gozosos, ¿verdad? Mucha gente. Por el trato que se nos ha dado en este fin de semana. It's Por been a ver blessing. tantas caras conocidas en este lugar. Tener a mi hermano Mikey en este lugar. There you go. Verdaderamente me gozaba con ver esta vida. Solo Dios sabe el amor que yo siento por mi hermano Mikey, ¿verdad? Hay cosas del pasado que nos unen. Y verdaderamente le pido mucho la oración por mi hermano. Le doy gracias a Yaní, a su esposo, a los pastores, ¿verdad? Porque estructuraron un plan. Estructuraron un plan para este fin de semana, para que la juventud fuera impactada por el poder de Dios. Amén. Porque aquí yo solamente soy el instrumento y el portador de la palabra. Pero verdaderamente lo que pasó ayer a mí me ministraba. Porque no tan solo fueron hispanos, sino fueron personas también americanas, las cuales se sintieron identificados con lo poquito que le pudimos dar. Pudieron perdonar. Yo veía a estas niñas llorando, veía a estos jóvenes llorando. Tenemos que entender que hay una juventud la cual está siendo marcada, tal vez por los actos de nuestros antepasados, de acciones de nosotros como padres que tomamos, y esto le afecta a ellos. Y muchas veces ellos se ahogan en su propio dolor. Tenemos que mantener a esta juventud bajo nuestras rodillas, orando en todo momento por ellos, porque ellos son el futuro de esta generación. Amén. Porque hoy estamos nosotros aquí, pero mañana nuestros hijos serán los que van a estar aquí, como portador de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y la palabra es una. La palabra dice que cuando nosotros instruimos al joven, al niño, en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y fue mi caso. Me instruyeron en el evangelio. Tomé decisiones que no entendí en el momento el porqué de lo que me estaba pasando. Pero hoy por hoy, años después, entiendo el porqué. Era necesario pasar por esos procesos. Yo quiero que reciban saludos de mis pastores, Jorge y Zuli Jaime. Corresponde por el nombre de Juliet Rivera. Yo sé que muchos me conocen, ¿verdad? O aquí no todos son de Jayuya. Yo como que veo mucho de Jayuya por ahí, pastor. Para mí es un privilegio, ¿verdad? Porque realmente cuando yo venía de camino para acá, les voy a hacer un corto testimonio rápido. Yo no sabía para dónde yo venía. Mikey, yo no sabía ni que yo venía para acá en donde tú vivías. Yo todavía asimilaba quién era Yaní, porque nos criamos juntos. Me pasaba, es más, me bauticé en la casa de Clotilde, de su mamá. Y mi esposa me decía, ¿pero tú los conoces? Yo le digo, bueno, yo no sé, pero ellos me conocen a mí desde chiquito. Ellos me hicieron la invitación, me hablaron de todo, pero nunca me dijeron que era Clotilde. Y Yaní ha cambiado un poco. Y entonces, realmente, sí me acordaba, pero no estaba muy seguro. Y cuando llamo a los pastores míos que estaban pastoreando en Chicago, Marlon Pérez y su esposa Marisol, me dicen, no, si tú vas para casa de Clotilde, de Yanis. Y yo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo tú me vas a decir eso? Y hermano, automáticamente cuando me dan esa noticia, me sentí cómodo. ¿Tú sabes por qué? Porque soy fruto de un evangelio que se me enseñó desde muy niño. Y ellos fueron parte de esto en mi vida. Y el saber que Dios tocó a Yanis para hablar con los pastores y nosotros poder venir a traerle una palabra de bendición, para mí es que más que un gozo, hermano. Porque no fueron las 9 horas que viajamos. Es por amor a las vidas. Porque lo que nosotros hacemos, lo hacemos por amor a ustedes.
no importa donde yo llegue, yo voy a predicar un evangelio de salvación, de restauración, de liberación, que puedan entender que lo que Dios hizo conmigo es que lo que Dios quiere hacer con ustedes también. Pero antes de entrar al mensaje, quiero que mi esposa pase y dé un saludo. Nos encontramos con mi hijo Michael Juliel y Yadiel. Pónganse en pie para que saluden. Los evangelistas de la casa, míralo ahí. Ahí está. Si puede pasar, mami. Gloria al Señor, hermano, que el Señor les bendiga. Amén. Que Dios les bendiga más. Amén. Gloria al Señor. Para mí es un privilegio estar nuevamente, ¿verdad?, en este lugar. Gloria al Señor. Le doy las gracias, ¿verdad?, a los pastores. Gracias a Yaní, su esposo, su hija, amén, sus hijos. Estamos sumamente agradecidos, contentos, ¿verdad?, porque conocemos muchas personas. Les hemos cogido mucho cariño. Como dice mi esposo, ya hoy, ¿verdad?, tenemos que, pues, irnos. Pero nos vamos con el corazón contento por la experiencia que el Señor nos ha regalado, ¿verdad?, en este lugar. La experiencia que tuvimos ayer, de ver tantos jóvenes, ¿verdad?, venir rendidos a los pies del Señor. Eso es un sumo gozo para nosotros. Y estamos más que agradecidos con la iglesia, con cada uno, ¿verdad?, de los que han trabajado y que han hecho, ¿verdad?, que todo esto sea posible. Y pues hasta aquí mi parte, que el Señor les bendiga a todos. Así que no quiero ser muy latoso, si se pueden poner en pie. Y pueden buscar la palabra conmigo en Juan capítulo 11, versículo 25. Juan capítulo 11, versículo 25. 25. Puede adorar mientras busca la palabra de Dios. A mí me gusta que cuando estamos en medio del mensaje, que adoren al Padre. Que no tan solo adoren al Padre cuando está la adoración en vivo, ¿verdad?, sino que durante la predicación estén saturando los aires. Muy importante, hermano, porque tenemos que entender que hay vidas aquí que necesitan ser impactadas por el poder de Dios. Y si ustedes se unen conmigo en este día en una misma visión, yo sé que Dios va a hacer algo en este lugar. Así que vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo: yo soy la resurrección. I am the resurrection and the life. Y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Anyone who believes in me will live. Dígale al hermano que está a su lado: el que esté muerto, vivirá. Tell to the person you got next to you, that person that is dead will live. Dígale a su hermano: la tumba está vacía. ¿No? Amantísimo Dios y Padre Celestial, te pido, Jehová, que seas tú, Dios mío, ayudándome a desglosar este mensaje. Sé tú, Dios mío, impartiendo, Padre, sabiduría para que sea yo, a través de tu Espíritu Santo, exponiendo esta palabra que tú me has dado. Que se puedan sentir identificados, Jehová, y que puedan entender la importancia de lo que tú viniste a hacer aquí por nosotros en esta tierra. En tu nombre poderoso de Jesús me encomiendo. Amén. Amen. Pueden sentarse. You may be seated. Y vamos a estar predicando en esta preciosa mañana que Dios ha hecho bajo el tema: murió como cordero, pero resucitó como león. Ese es el tema que vamos a estar predicando en esta preciosa mañana. He died like a sheep and he resurrected like a lion. Y esto es lo que hace la diferencia a otras religiones. And this is what makes the difference of other religions. Porque en diferentes países podemos ver In other countries we can see que ellos tienen sus propios dioses. they have their own gods. Por ejemplo, podemos poner a Alá, We can put Allah. que tiene su tumba en Meca. He has his a place in Mecca. Por ejemplo, podemos poner a Buda, We can talk about Buddha,
el cual lo veneran también por el budismo. A lot other people believe in Buddhism. Pero cuando nosotros vamos a todas estas tumbas, When we go to them, encontramos los restos de ellos. we can find their bodies dead. Pero yo te vengo a hablar de un Jesús Sigue normal. que Que van a traducirlo atrás. Perfecto. Pero yo vengo a hablarte de un Jesús que murió por ti y que murió por mí. Yo vengo a hablarte de un Jesús que le dijo a los que le seguían que iba a resucitar al tercer día. Yo vengo a dejarte saber que aunque nosotros hemos viajado tantos lugares, hemos ido a tantos países en donde veneran tantos dioses y están las tumbas de estos dioses que ellos veneran, esos restos se encuentran en ese lugar. Pero del Dios que yo te vengo a hablar, del Salvador que yo te vengo a hablar, yo te vengo a dejar saber que cuando tú vas a Israel, la realidad es que la tumba está vacía. O sea que estamos hablando de un Dios, de un Jesús que tiene un poder ilimitado. Estamos hablando de un Jesús que vino a morir por ti, pero vino a morir por mí también. Y entonces la Biblia dice que como cordero mudo no abrió su boca. O sea que tenemos que entender que Él vino a morir por amor a ti. Él vino a morir por amor a mí. Porque yo sé que muchos de los que están aquí por la misericordia del Padre. Porque tal vez te pudo haber tocado una enfermedad. Tal vez te estuvieron buscando en algún momento para matarte. Tal vez pasarte por ciertas circunstancias para llegar aquí a los Estados Unidos. Pero la misericordia de Jehová fue la que permitió que hoy por hoy tú estés sentado en donde tú estás sentado. Porque déjame decirte que estamos en un lugar en el día de hoy muy cómodo. Estamos en aire acondicionado. Estamos sentados en unas buenas sillas acoginadas. Pero lamentablemente en otros países, hermano, no es así. Porque hemos tenido la oportunidad de estar en lugares en donde personas para llegar al servicio tal vez tienen que viajar 2 horas caminando. Que cuando llegan al servicio se tienen que sentar en el piso porque ni silla tienen. Que cuando tengo que ir al baño tengo que ir un flashlight si es de noche y mirar en donde yo me voy a sentar porque tal vez puede salir un alacrán, puede salir una culebra. Pero tú sabes que estas personas cuando llegan a estos lugares van esperando un milagro. Con esto te quiero dejar saber que en el día de hoy, si tú tienes fe, tu milagro será hecho. Yo no sé cuál es tu petición en esta mañana. Yo no sé qué es lo que tú anhelas para con el Señor en esta mañana. Pero yo te vengo a decir que el propósito que Dios tiene para con tu vida se va a cumplir. Porque vemos un Jesús que lo escupieron. Vemos un Jesús que lo humillaron. Vemos un Jesús que le pusieron una corona de espinas. Vemos un Jesús que caminó hacia el Gólgota con la cruz del Calvario. Lo trataron como esclavos, aleluya. Pero esto lo hizo por amor a ti. Y esto lo hizo por amor a mí. Y dice la palabra que Él fue como cordero llevado y no abrió su boca. Pero yo no entendía esto. Y me acuerdo de un suceso que pasó en mi vida cuando yo era niño. Cuando yo era niño, yo no sé si Yanis se acuerda que había un grupo que se llamaba el grupo Kinkis. Que ellos llevaban el evangelio, era un grupo de jóvenes que llevaban el evangelio a todas las partes de este mundo haciendo distintos tipos de dinámicas. Pues yo vengo, gloria a Dios, me conecto con estas personas y me meto a un grupo de supervivencia en donde me meto 5 días siendo un niño en un monte. Me acuerdo que a mí me dieron, cuando yo iba de camino a este monte, me dieron una latita con algunos artículos para que yo sobreviviera en ese monte en el cual se estaba llevando a cabo este campamento. Me acuerdo que cuando yo estaba en el campamento con esa latita, me dieron provisión para algunos 5 días. Pero realmente si yo quería la podía terminar en un día. Pero yo tuve que rendir con mis compañeros y a estructurar un plan para poder sobrevivir esos 5 días con esas provisiones que nos habían dado. Pero me acuerdo que el último día nos llevan un cordero. Yo era un niño. Yo no sabía la historia realmente o el background de Jesús. Yo solamente estaba en este lugar, ¿verdad? Porque mis padres me habían apuntado, porque me gustaba esto de acampar, me gustaba esto de que pues vamos a sobrevivir en el monte, vamos a tener esa experiencia, pero no conocía la historia de Jesús. Y cuando me llevan a ese último día me presentan un cordero.
Y ellos me dicen, mira, tú ves esta cuesta, tú tienes que coger este cordero con tus compañeros y estructurar un plan para llevar este cordero hasta la cima, en donde ese cordero en la cima va a ser sacrificado y en donde ustedes van a poder comer. Y entonces yo, en mi ignorancia, tomo la decisión con mis amistades en ese momento de empezar a darle golpe al cordero, porque el cordero era un animal que, aunque yo lo llevaba y él no gemía, era un poco fuerte dominarlo. Y yo lo llevaba por aquella cuesta y él como que nos hacía un poquito fuerza y nosotros seguíamos jalando el cordero y le dábamos al cordero. Pero yo no entendía el significado de la enseñanza que me querían dar en aquel momento. Cuando llegamos a la parte de arriba, me acuerdo que nosotros cogemos el cordero, lo ponemos boca abajo, lo amarramos de sus piernas y nos hacen una pregunta y nos dicen: hay un valiente aquí que se atreva a cortarle el cuello a lo que es la comida que ustedes van a tener eventualmente. Honestamente, nadie se atrevió a decir que le iba a cortar el cuello. Y yo alcé la mano. Me acuerdo que cuando yo alzo la mano, me dan el cuchillo, le empiezo a cortar la cabeza, empiezo a sentir la sangre caliente del cordero. Empieza a pasar algo en mi interior. Porque mientras yo estaba haciendo este gesto, ellos empezaron a dar la dinámica de lo que Jesús había hecho por nosotros. Y empieza a hablar de que Jesús murió como cordero, mas no abrió su boca. Y yo, mientras acerruchaba a este cordero, esta culpabilidad caía hacia mi persona siendo un niño. Yo rompía a llorar. Yo no entendía el por qué ellos me enviaron a hacer esto. Pero verdaderamente hasta el día de hoy este gesto me marcó. ¿Tú sabes por qué? Porque realmente este cordero fue llevado hacia su lugar. A lo mejor es un animal, obviamente no va a saber lo que va a pasar con él. Pero Jesús hace esta comparanza porque realmente cuando nosotros vemos lo que nosotros hicimos, Él llegó a su destino, pastor, y nunca abrió su boca. Y a mí, cuando yo hacía esta comparativa, yo decía: Dios mío, lo que nosotros hicimos con este pobre animal. Pero realmente, gloria a Dios, vemos un pueblo, el cual dice la Biblia que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y el cordero en Israel era un animal de sacrificio, como sustituto para los pecados de cada uno de nosotros. O sea, que esto me está dejando saber que antes de nosotros, o sea, antes de Jesús morir por nosotros, se tenían que hacer ciertos sacrificios para que tus pecados sean perdonados y para que mis pecados sean perdonados. Pero ahora viene el Hijo de Dios, el único, el unigénito, y me dice la palabra de Dios que muere por ti y que muere por mí, que cargas tus pecados, que cargas por mis pecados también. Pero ahora se rasga el velo. Ahora nosotros tenemos un acceso directo con Jesús para llegar al Padre. Ya no tenemos que matar un cordero, ya no tenemos que matar un animal, sino que ahora Dios nos ha dado la oportunidad de tener acceso completamente para llegar hacia Él, para que nuestros pecados sean perdonados. Y es algo muy bonito el saber esto. ¿Tú sabes por qué? Porque muchas veces nos preguntamos el por qué tenemos tanta guerra. El por qué, dice Salmo, me empujaron con violencia, pero me ayudó Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué te empujan con violencia? Satanás no tiene una oportunidad que Dios te ha dado a ti. ¿Tú sabes cuál es la oportunidad que Satanás no tuvo? Que cuando él estructuró todo ese plan maquiavélico allá en los cielos, él fue desechado. No hubo un perdón para él. Sin embargo, el amor de Dios por ti te permite que en el día de hoy, si tú pecas, te perdone 70 veces 7. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. O sea que vemos la misericordia de Dios día a día cuando nosotros abrimos nuestros ojos. O sea que vemos la misericordia de Dios todos los días, aleluya, cuando vemos a nuestros hijos despertar. Porque hay muchos que se duermen, pero no despiertan, hermano. Hay muchos que salen a trabajar y no regresan a sus casas. Hay muchos que salen de viaje y lamentablemente no llegan a su destino. Pero si usted está aquí en el día de hoy es porque Dios ha tenido misericordia con su vida. Porque todavía hay un propósito que no se ha desvanecido para con su alma. Entonces Juan nos enseña que Jesús vino a morir.
Pero no vino a morir tan solo por los judíos, sino que vino a morir también por usted y por mí. O sea, que como yo decía ahorita, aunque Él vino a los suyos, los gentiles fueron los que lo recibieron. Y qué triste, ¿verdad? Cuando tú llegas a un lugar en donde tú crees que vas a ser bien recibido, pero verdaderamente lo que te hacen es la guerra. Esto no te puede detener. Las circunstancias que pasen dentro de una congregación o a donde quiera que tú vayas, esto no te puede detener. Porque el Señor está buscando personas disponibles y determinadas para que se pueda predicar un mensaje de que Cristo viene y no tarda su venida. De que se pueda predicar un mensaje, aleluya, que pronto sonarán las trompetas. De que podamos nosotros dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Una oportunidad de estar aquí cuando a lo mejor se supone que yo esté preso o muerto. Porque esos eran los dos caminos que a mí me esperaban en la calle. O terminaba preso o terminaba muerto. Pero la misericordia de Dios llegó a mi vida a tiempo, llegó a la vida de mis hijos a tiempo, llegó a la vida de mi esposa a tiempo. O sea, que su poder combinado con su amor y sacrificio es el cual nos hace estar aquí hoy en día. Cuando nosotros combinamos lo que es el cordero con el león, esto apunta a la esperanza escatológica de la paz y reconciliación en medio del reino. O sea que Mateo 16:21 dice que en ese momento, gloria a Dios, en los cuales Él tenía estas reuniones con sus discípulos, llegó un momento que Él le dice a ellos que Él iba a pasar, gloria a Dios, por Jerusalén. Pero que mientras Él fuera de camino a Jerusalén, a este país, a este lugar, los sacerdotes, los principales, los maestros de la ley, lo harían sufrir mucho hasta llevarlo a la cruz del Calvario. O sea que Él sabía a lo que se iba a enfrentar. Él sabía que este camino no iba a ser fácil. Él sabía que Él iba a sufrir por amor a ti y por amor a mí. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué cuando yo estaba en la calle podía tener gente a mi alrededor que son más leales que aún los mismos de dentro de la iglesia? ¿Por qué, Padre? Es necesario que pases por todo esto. Es necesario que te traicionen. Hablaba con Anthony ayer y le decía, es más, es necesario un Judas en tu vida. ¿Tú sabes por qué? Porque Judas es el que te va a llevar al propósito. Judas te va a enseñar a amar. Judas te va a enseñar a perdonar. Judas te va a enseñar a ser misericordioso. Porque muchas veces nosotros somos de los que perdonamos, pero no olvidamos lo que nos hicieron. Muchas veces nosotros somos de los que perdonamos, pero no somos misericordiosos con nuestros hermanos. Pero ¿cómo yo no voy a perdonar a mi hermano si él me perdonó a mí primero? Dios me perdonó a mí primero. Dios fue misericordioso conmigo primero. Jesús, gloria a Dios, a través de la resurrección demostró el poder sobre la muerte. Jesús derrotó al enemigo cuando fue a la cruz del Calvario. La resucitación del Padre demostró que ya la muerte no tendría ninguna potestad sobre nuestro Salvador. O sea que en el momento que Él muere, nosotros tenemos la oportunidad de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. En el momento que Él muere, tú tienes la oportunidad que todo ese background de todo lo que tú has hecho sea borrado y enviado al fondo de la mar. Porque Jesús sí perdona. Porque Jesús sí se olvida de tu pasado. Porque Jesús dice que ya Él no lo va a mirar más. Aleluya. Jesús no es como los hombres. Jesús es diferente. Y yo te voy a hablar, gloria a Dios, aleluya, un poco de lo que yo le decía a los jóvenes ayer. Y yo le decía a los jóvenes ayer que en Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y cuando hablamos de esta muerte espiritual, estamos hablando de la ausencia. Estamos hablando, gloria a Dios, aleluya, de la lejanía de Dios a nuestras vidas. Y lamentablemente, gloria a Dios, yo me encontraba en un momento de mi vida que yo iba de camino a la muerte. La muerte tanto secular como espiritual. Y siendo un joven cristiano, siendo un joven, ¿verdad?, que me instruyeron en el evangelio, siendo un joven que tuvo la oportunidad
de ser guitarrista en el canal de Gigi Ávila para los tiempos que él estaba vivo, tener gente de ejemplo en mi vida. Llegó el momento en donde yo cogí rebeldía. Llegó el momento en donde yo empecé a hacer lo que no tenía que hacer, todo lo contrario a lo que se me había enseñado de muy chiquito. Y entonces pasa una situación en mi casa la cual me vuelve rebelde. Cuando esta situación me pasa en mi casa y Juliel se vuelve rebelde, entonces Juliel empieza a hacer todo lo contrario a lo que se le había enseñado desde muy joven. Porque entonces ahora Juliel empieza a ser dominado por los deseos de esta carne. Y yo te quiero dejar saber que cuando tú estás dominado por los deseos de esta carne, por los deseos de este mundo, estás siendo dominado por el mismo Satanás. Porque la realidad es que o estamos con Dios o estamos con diablo. No estamos en el tiempo de intermediario. ¿Me entiendes lo que te quiero dejar saber? Hay un cielo y hay un infierno, un purgatorio. Eso no existe. Eso no es que tú cuando mueras vas a ir a un purgatorio y allá vas a tener la oportunidad de ser salvo. No, eso es mentira. Es mentira todo lo que te presentan fuera de lo que dice la fuente de vida. Este es nuestro manual. Esto es nuestro Google. Tú pones en Google lo que tú quieras poner y te va a dejar saber esa información. Pues tú sabes que este es el Google de nosotros. Mikey, esto es lo que nos va a dejar saber a nosotros qué es lo que nosotros tenemos que hacer para llegar al reino de los cielos. Pero muchas veces pasamos por situaciones. Muchas veces pasamos por procesos. Pero los procesos que nosotros pasamos después que venimos a Cristo no son para muerte. ¿Sabes por qué no son para muerte? Porque muchas veces son necesarios. Porque ¿de qué tú vas a predicar si a ti no te apuñalan? ¿Cómo tú vas a aconsejar a otro si a ti no te traicionan? ¿Cómo tú le vas a hablar del perdón a otra persona si tú no tuviste que perdonar primero a tu hermano? ¿Cómo tú lo vas a hacer si este evangelio va a ser predicado por testimonio? Pero la Biblia me dice a mí que cuando nosotros venimos a Cristo, nuestra vida empieza a ser vivificada. Que cuando nosotros nos arrepentimos y verdaderamente venimos a Cristo, pasamos a la familia de Él, en donde vamos a sentir un gozo verdadero y no como el mundo te lo da. Porque mira que yo traté cosas, hermano, usted no se imagina en todos los programas de droga que yo estuve. Usted no se imagina todo lo que yo traté para salir de ese mundo. Es que usted no se imagina lo que a mí me pasó desde muy joven, en el cual empiezo a frecuentar lugares, gloria a Dios, en Puerto Rico, en donde llegó el momento que me meto en narcotráfico. Empiezo a traficar. En mi pueblo no muchos sabían lo que yo hacía, porque yo sabía que si yo abría mi boca me iban a matar o algo podía pasar. Porque amigo, un peso en el bolsillo cuando lo tienes. Cuando tú no tienes nada, tú no tienes amigos por ningún lado. Cuando tú caes preso, la única que te va a visitar es tu madre. ¿En dónde están los amigos en esos momentos? No los hay. Todo momentáneo. Ellos están ahí por lo que tú le puedes dar en el momento. Y te lo digo porque cuando vine a Cristo, todos, mira, me dejaron solo. Pero ¿sabes qué? Eso a mí no me importó. Eso a mí no me detuvo a predicarle un mensaje de salvación a ellos. Muchos de ellos llegaron a la iglesia, muchos de ellos se reconciliaron. Unos sirven, otros no sirven, pero yo fui el escogido. Yo fui la persona que decidí decir, no, hasta aquí ya. Me cansé de esto. Me cansé de ser atormentado. Porque llegó un momento en mi vida en donde me encontraba desesperado, porque no entendía lo que pasaba. Y en Puerto Rico tuve varios sucesos en donde fui tiroteado, aún con mi madre dentro de la casa, por malas decisiones que yo tomé como joven. Aún siendo criado en el evangelio, tú me vas a decir a mí, sí pasó, porque tú sabes que cada acto que tú cometes de pecado trae una consecuencia, hermano. La desobediencia trae consecuencias y lo vemos desde el principio. ¿Cómo que desde el principio? Sí. ¿Acaso a Eva no le dijeron que no comiera de aquel árbol? Y ella comió. Y ahí las cosas cambiaron. La desobediencia, hermano. Porque se supone que no pasara eso, pero ella no hizo caso. Ella le hizo caso a la serpiente. Una serpiente astuta que le habló como si fueran amigas, que le dijo, dale, come. No le habló de las consecuencias. Yo aquí te estoy hablando de las consecuencias que va a pasar contigo si verdaderamente tú no reconoces tu condición. Y la condición de uno no es para muerte muchas veces. Porque si estamos aquí es porque Dios todavía te ama, hermano.
A veces pensamos que llegamos a un lugar porque fue por compromiso al hombre. No, si tú estás en este lugar no fue por compromiso a nadie. Fue Dios quien te trajo a este lugar. Tú necesitabas escuchar esta palabra. Y yo me encontraba en estos delitos y pecados, siendo perseguido, que tuve muchos problemas, me acuerdo y nunca se me olvida. Una vez me iban a brincar entre un montón y me acuerdo que Mikey se metió. Me acuerdo que Mikey fue allá, oye, si le meten a Julián se van a tener que meter conmigo. Ah, Mikey, tú lo vas ahí, pero Mikey es un bravo para las cosas de Dios, ¿oíste? Eso es lo que está buscando gente. Eso es lo que está buscando Dios, gente como Él. Que así como eran bravos para las cosas del mundo, sean bravos para las cosas de Dios. Pero a veces pasamos por procesos, hermano. Procesos que nos van a ayudar a entender que esto no era para muerte. Porque yo lo que veo ahí es un evangelista que va a viajar el mundo. Yo lo que veo ahí es que lo que Dios empezó con él no lo ha terminado, hermano. Yo lo que digo es que si Dios me trajo a este lugar por esta alma, yo vuelvo otra vez y viajo 9 horas. Porque es que a esto me envió Dios. Es por amor. Porque nosotros los que estamos salvos, ok, amén. Las vidas, los amigos, el que no le sirva a Cristo, el que está pasando por el proceso, que sienta que de verdad hay gente que lo ama, que sienta que hay gente que de verdad daría lo que fuera. Porque es que ustedes no se imaginan, hermano. No hay alguien que sufra una vida más que el que se la gana. Cuando tú te ganas un alma para Cristo y tú ves que de momento Él retrocede, esto verdaderamente le duele a uno en el corazón. Y entonces yo digo, imagínate Jesús que tiene que lidiar con millones de personas que le dan la espalda. De millones de personas que blasfeman su nombre. Que no se dan cuenta que verdaderamente en el Babalao no está la solución, hermano. En Yemayá no está la solución, hermano. En Changó no está la solución, hermano. La solución está en Cristo, en el que murió por ti, en el que te da la oportunidad de pasar de muerte a vida, de hacer lo imposible posible en tu vida, así como lo hizo conmigo. Porque en ese momento yo me encontraba solo. En ese momento yo me encontraba tratando de llenar un vacío en donde no lo había. Porque iba, hacía lo mío, asaltaba, enmascarado, con pistolas, al garete, llegaba a casa, el cargo conciencia. El cargo conciencia, hermano, porque era momentáneo, trataba de llenar ese placer en las drogas, en las discotecas. Realmente, nunca se llenó nada en mi vida, Anthony. Mira, verdaderamente era problema tras problema tras problema. Entonces ahora a Julián lo están buscando en Puerto Rico. Ahora Julián, su familia está asustada. Ahora Julián se busca un caso de Mary Jane y entonces viene la policía y lo manda para un programa en el Bronx. Pero ahora se encuentra Julián en el Bronx. Un joven que fue criado en el Evangelio. Un joven que estaban buscando su cabeza en Puerto Rico porque se había defalcado con los de Manuela Pérez. Un joven que verdaderamente se había metido en un problema que ya era difícil salir de este problema. La única solución en ese momento era salir del país, porque estaban frecuentando Jayuya, buscándolo, y Julián asustado, encerrado. Sí, porque somos guapos, seguro, hasta que te ponen una pistola en la cara. No, que yo voy a morir por la causa de Cristo, hasta que te ponen una pistola en la cara. No es lo mismo contarlo que vivirlo, hermano, porque es la realidad. Y te está hablando la voz de la experiencia. Alguien que pasó por ahí. Alguien que cuando le ponían un arma en la cara, de verdad, estaba asustado pidiendo misericordia al Padre. Padre, ayúdame, por favor, que no me pase nada. Mira, porque sí, eso es lo que le pasa al hombre. Y mira, llego entonces a la ciudad del Bronx. Aparentemente, para ser una mejor persona. Pero ya conozco otro estilo de vida. Ya no tengo mi padre. Ya no tengo mi madre. Y ahora los Latin King quieren venir a darme cobijo. Ahora ellos quieren decirme, yo soy tu hermano. Hacho, cuenta conmigo para lo que sea. Nunca me ingresé con ellos de lleno, pero caminé con ellos. Pero yo era bien rapidito y era bien ignorante. Porque por llamar la atención quería como que hacer cosas que ellos también hacían. Ignorantemente, tú sabes, como que para que digan, wow, este es bravo. No, yo lo que era un miedoso, hermano. Yo lo que quería es que ellos pensaran que yo era un bravo. Pero realmente yo lo que era un miedoso.
Entonces ahora Juliel empieza a asaltar a las mujeres en los trenes de Nueva York. El que ha ido a Nueva York sabe que Nueva York está alambrado por todos lados. Hay cámaras por todos lados. Pero yo veía, pastora, la misericordia de Dios con mi vida en medio de esos asaltos que yo hacía en Nueva York. Porque hoy por hoy, cuando yo voy usando mis 5 sentidos, yo digo, wow, es que tú eres grande, Padre. Porque con tanta cámara que hay aquí, tantas personas, y yo todos esos paros los ganaba. Y no entendía el por qué, pero era la misericordia de Dios para con mi vida. Era viendo a Dios en mi vida, ahí bregando una y otra vez. Y ¿sabes qué, hermano? Que me busco un problema con los blood. Cuando me busco el problema con los blood, mi mamá decide mandarme a buscar. Cuando yo salgo de Puerto Rico, me están mandando, ¿verdad?, a buscar los de Manuel Pérez, pero ya me habían tiroteado con mi madre en Fajardo por un tumbe que yo había hecho y unas circunstancias que habían pasado allá. Pero ¿qué pasa? Salgo huyendo de Fajardo, me busco el problema con los de Manuel Pérez, ahora me busco un caso, me mandan para Estados Unidos, ahora tengo otro problema con los blood, ahora mi mamá me manda a buscar. Cuando mi mamá me manda a buscar, ella me manda a buscar para un lugar. Bueno, ella me dijo que era para Búfalo. Y yo para todas estas, yo iba para Búfalo. Pero cuando llego a Búfalo, yo veo que ella empieza a distanciarse de Búfalo. Y me dice, no, vamos por un pueblo llamado Donker. Y yo, Donker, yo no sé lo que es Donker. Yo nunca he ido a Donker. Cuando yo, hermano, al otro día por la mañana, salgo al balcón de mi casa, pasa alguien, ¡eh, Juliel! Y yo, Juliel, mira, medio, aquí está medio Jayuya, pues allá está el otro medio. Todo Jayuya metió allá, todo el mundo me conocía. Y yo me desesperé porque tú sabes, yo decía, Dios mío, pues yo llevo 3 años acá, no he visto a nadie, pero ahora todo el mundo me conoce. No tan solo eso, 24 horas de haber llegado a este lugar, me meto a una discoteca. Cuando me meto a la discoteca, mi mamá para ese tiempo estaba apartada. Pero ahora yo le voy a hablar del poder de la oración de una madre. Porque aunque mi madre estaba apartada, había una promesa para con su hijo. Porque cuando tú instruyes a tu hijo, ¿verdad?, en el camino, hay una promesa para él. La promesa es que no se va a apartar cuando fuera viejo. Así pase 20 procesos, le creemos a Dios que va a ser salvo. Le creemos a Dios que aunque no le haya servido hasta el último momento, Señor, yo me sacrifiqué por ti. En el último momento, en el último aliento de su vida, dale la oportunidad de que sea salvo. ¿Me entiendes? Pero es su misericordia, porque no es que ahora nos vamos a apartar y en el último momento vamos a ser salvos. No, Dios lo hace con quien Él quiera hacerlo. Pero realmente ahora yo estoy en Donker. Y en esas 24 horas de haber estado en Donker llega la noche. Y cuando llega la noche yo le digo a mami, yo quiero ir por una discoteca. Yo quiero ir para una discoteca porque es que en verdad no quiero estar aquí metido en la casa. Yo venía de 20 problemas, yo venía de estar escondido, yo venía de dormir en trenes ya por 2 años. Yo venía, ¿verdad?, con un trayectorio bien triste. Pero ahora yo quería gozarme un poco. Y entonces ahora salgo a la discoteca. Y cuando yo estoy en la discoteca allí, rápido me encuentro otra persona más de Jayuya que me conocía. Esa persona andaba con Ivy, que es mi esposa. Y cuando Ivy me vio, pues parece que vio a su príncipe azul. Porque ahora ella me testifica que cuando yo estaba en Jayuya, ella me tiraba al ojo. Pero yo no sé quién es Ivy. Yo en verdad yo no sé quién es ella, pero ella dice que cuando yo estaba en Jayuya, ella me veía pasando con una noviecita que yo tenía y ella me tiraba al ojo. Pues mira, ¿tú sabes qué? Se le cumplió porque mira, llegamos a este lugar y yo estoy ahí en una esquina así, mira, bien tímido, con un trago. Y ella me dice, mira, ¿quieres bailar? Y yo, ¿qué quiero bailar? Imagínate, 2 años durmiendo en trenes. Y ahora viene esta mujer y me dice que si quiero bailar. Y yo estoy en una esquina y lo que me quedaba era así del trago, hermano. Así, ya ni trago tenía. Pero ella tenía un 2 con China. Y me acuerdo que yo en verdad bailé por ella. No fue ni para bailar con ella. Era por el 2 que tenía porque se lo arrebaté de la mano y me lo tomé sin conocerla. Y allá seguimos bailando. Y hermano, hay algo que se llama las teráhueles. Las teráhueles es algo que en las discotecas se hace después que se acaba el party. Después que se acaba el party, tú consigues una casa y va todo el mundo para esa casa a janguear. Pues mira, ¿tú sabes qué? Que la persona que me había invitado a bailar tenía su propia casa en ese momento. Y me invita para la casa, pastora. Y me dice, ¿quieres ir para casa? Que allá yo tengo vino Francia. Y yo, padre, esto va a seguir. Mira, me metí en la casa de ella. Me fui para allá. Cuando yo entro a la casa, yo veo que ella tiene muebles, yo veo que ella tiene cama, yo veo que ella está cómoda.
Y yo vengo de dormir en tren, hermano. Y yo veo que hay como que una atracción entre ella y yo. Pues mira, ¿tú sabes qué? Que dicen que el amor entra por la cocina, Yaní. A lo mejor eso es un dicho que es falso, pero en mi caso fue así. Porque a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana me dice, oye, ¿quiere un sándwichito? Y yo, chacho, si tú me lo haces, yo me lo como, seguro que sí. Y entonces ella empieza a cocinarme el sándwich. Y yo empiezo a comerme el sándwich. Pero cuando yo me estoy comiendo el sándwich, ella me dice, te tengo que decir algo. Y yo le digo, ¿qué pasó? Me dice, yo tengo novio, él vive conmigo, pero estamos peleados. Y yo por poco escupo el sándwich, porque yo estoy metido en la casa de ella. Y yo digo, Dios mío, pero esta mujer me acaba de meter en la casa y me dice que ahora que tiene marido. Ahora me dice que ella tiene esposo, o sea, que convive con alguien. No, esto no me puede estar pasando a mí. Pero nada, yo era chiquito y yo era como el chihuahua, que tú sabes que el chihuahua ladra y ladra. Y si te la creo, fíjate que, ¿me entiendes? Porque tú le haces el chihuahua así, lo manda allá. Pero yo era de los que ladraba, pero no hacía nada, pero me la creían. Porque estaba en la película mía, ¿me entiendes? Y yo digo, bueno, pues tú tienes 2 opciones. Ahí, pastora, te estoy diciendo que esto es en la misma noche. Tú tienes la opción, mientras me comía el sándwich, de quedarte con él o me traes a mí a vivir para acá y yo me vengo mañana, yo busco las maletas y vivimos juntos. Rápido. Porque sí, ya yo estoy viendo que tú sabes, yo soy un negociante y yo estoy viendo que ella me está tirando como que, pero para que ella me dice que tiene novio, pues que quiere traerme para acá o algo, Y le tiré rápido, nada, la cosa es para hacerte el cuento corto. Ella enfrenta a su novio, yo enfrento a su novio. También le digo, no, yo soy el marido de ella desde Puerto Rico. Ahora vine yo, tú te tienes que ir. Mentira del diablo. Y también lo que ella le dijo, porque no sé lo que ella le dijo, porque ella fue allá y él, pues tú sabes, rogándole. Pero había llegado el príncipe azul, el que ella había visto allá en la isla, tú sabes, el que ya le había tirado el ojo. Pero ella no sabía en el problema que ella se estaba metiendo. Porque yo me pinté como algo bueno, hermano. Hacho, yo me acuerdo que los primeros días yo le ayudaba a lavar ropa, a cocinar. Bueno, yo hacía de todo en la casa, mentira del diablo. Ella no sabía quién había metido en la casa. Ella había metido en la casa un maltratador. Ella había metido en la casa un hombre que había perdido el temor de Dios. Ella había metido en la casa un hombre que su cabeza en algún momento tuvo precio. Ella verdaderamente había metido en su casa un grave problema. Pero había una madre que cuando yo salí para la discoteca se arrodilló a orar, pastora. Y tú sabes la oración que hizo mi madre. Dijo, por favor, yo te pido, Señor, que aunque sea en esta discoteca, mi hijo pueda conocer una mujer que le cambie su vida. Esas fueron las palabras que salió de una madre inconversa por un hijo que estaba descarriado y ella desesperada por todos los problemas que yo cargaba y ella también cargaba por los hechos que yo había cometido desde muy niño. Entonces ahora vemos una madre que hace una oración, pero realmente vemos que las cosas no pintan bien. Porque entonces ahora yo estoy con Ivy, pero tenemos un grave problema. Y es que ahora empieza a salir el verdadero Yuliel. ¿Cómo ella se empieza a dar cuenta quién era Yuliel? Fácil. Cuando a ella le rentan la casa, a ella le habían dejado la mudanza completa. Le habían dicho, este cuarto no lo abra. No lo abra porque hay muchas pertenencias ahí de valor que verdaderamente nos pertenecen a nosotros. Pero cuando Yuliel está en la casa, le da con abrir el closet. Pues ¿qué hizo Yuliel? Le vendió todo lo que había en ese closet. Ese fue el primer palo que yo di en la casa de ella. Ahora ella se encuentra en un problema. Porque le acaba de vender todo lo del landlord que le había rentado la casa. Y entonces me imagino yo ella preguntándose, pero a quién yo metí a mi casa, mira el problema con el que yo me encuentro ahora. Este hombre cogió confianza, ahora me vendió todo lo de la casa. Y yo empiezo a hacer cosas que no tenía que hacer. No tan solo eso, lo más sorprendente es que las personas que me habían tiroteado en Fajardo, Mikey, estaban en Donker. Y cuando estaban en Donker, estas personas le dicen a la mamá mía, yo quiero que Yuliel bregue con nosotros. Y la mamá le dijo, si tú te atreves a poner a Yuliel a que bregue contigo después de todo lo que yo pasé allá en Fajardo, de todo lo que yo viví en Fajardo, tú sabes lo que va a pasar. Pues tú sabes que ellos no le hicieron caso y me dan una oportunidad de yo volver a bregar con estas personas. Mira, hermano, las cosas no pintaban bien. A mi esposa le daban kilos, le daban libras, le daban, porque ahora mi esposa empieza a vender. Porque ya yo me empiezo a descuadrar un poco, pues ya ellos no confían mucho en mí, pero necesitaban un cuadro, necesitaban, tú sabes, que siguiera fluyendo todo. Le dan el material a mi esposa. Ahora empiezan las guerras entre yo y mi esposa. Porque imagínate, yo siendo un adicto, sabiendo que ella tiene 1 kilo, sabiendo que ella tiene libras guardadas, sabiendo que verdaderamente hay mucho
para lo que yo puedo satisfacer el vicio que yo tenía en ese momento. Le empiezo a hacer la guerra. A mí no me importaba que vinieran y la mataran en ese momento. Yo lo que quería era lo que yo tenía guardado. Y mis amistades amenazándome, llegando a casa, y yo en verdad embolinado, ya no me importaba nada. Llegó un momento en mi vida, hermano, que no me importaba mi vida, no me importaba la vida de mi esposa, no me importaba la vida de nadie. Cae mi esposa embarazada. Cuando cae mi esposa embarazada, ahora esto era otro problema en ese momento. Porque imagínate, ¿qué yo le voy a dar a ella si yo no tengo nada? Hablaba a mi esposa y decía que una persona que no tiene amor no puede dar amor el viernes. Si no me equivoco, eso fue lo que tú hablabas, ¿verdad, mi amor? Entonces, ¿qué yo le iba a dar a ella? Si yo lo que hacía era saltar, ponerme en máscara, entrar a las casas, hacer lo que no tenía que hacer, ¿qué yo le voy a ofrecer a ella? Me acuerdo que a ella le dan unos antojos de comerse unos rellenos. Puede seguir adorando. Y cuando le dan las ganas, pastora, de comerse estos rellenos, a nosotros nos invitan a una casa. A una casa de una persona que bregaba con brujería. Pero en ese momento nosotros no sabíamos mucho. Nos enteramos después que la persona bregaba con brujería, ¿verdad? Tiempo después, cuando empezaron los procesos. Pero en ese momento no lo sabíamos. Y esto de que existe brujería blanca, brujería negra, brujería es brujería. Y si tú te santificaste para que las cosas te vayan bien, ¿sabes qué? Viene Cristo y te lleva el diablo. No te puedo decir otra cosa porque es la realidad. Aquí no existe magia blanca ni magia negra. La magia es la magia, el que la practica, lamentablemente para el cielo no va. Y llegamos a esta casa. Y cuando le están haciendo esta comida a mi esposa está conmigo ahí y le dicen, le vamos a echar el ingrediente secreto. Nunca se me olvida, le echaron una especie a la comida que para mi entender era algo que iba a saber bueno, hermano. Cuando nosotros salimos de esa casa, días después empiezo yo a ser atormentado. Y venían pensamientos a mi vida y me decían, coge a tu esposa, mátala y mátate tú también. Y empiezo a ser atormentado y yo no entendía el porqué de estos pensamientos que venían a mi vida, pastora. Entonces ahora un joven que había sido criado en el evangelio, un joven que tuvo la oportunidad de ser guitarrista de Gille Ávila, un joven que desde chiquito fue músico en la iglesia, un joven que predicó en la iglesia, un joven que se apartó, tiene 20 problemas. Ahora le están llegando pensamientos a su vida de que mata a su esposa y se mate él. Yo no entendía el porqué de eso. Yo no sabía qué estaba pasando en mi vida porque yo decía, esto no es normal. Una persona normal no piensa eso. Pero ¿sabes qué? Yo me había metido en un lugar que no me habían mandado a meterme. Y ese es el problema. Que muchas veces nos metemos en lugares los cuales Dios no quiere que nosotros estemos ahí. Pero como andamos ciegos espiritualmente hablando, siendo dominados por los deseos de esta carne, tomamos decisiones y la desobediencia trae consecuencias. Ahora Juliel tiene pensamientos de matar a su esposa. Ahora no tan solo Juliel tiene pensamientos, sino que ahora nace su primer hijo, Michael Juliel. Pero antes de que naciera Michael Juliel, en una noche estoy yo en casa embolinado, empepado, lleno de pastillas, mucha bebida. Tengo una discusión con mi esposa y lo primero que se me piensa a la mente es el machete. Y cuando voy a buscar el machete, mi hermano, empiezo a correr a mi esposa con el machete para matarla. Me acuerdo que yo la hacía así y fallaba. Me acuerdo que mi esposa con la barriga corriendo y no le daba. Yo jaspaba el machete en el piso cogiéndola, ella corriendo, y algo pasaba que no la alcanzaba. Pero viene un vecino y sale corriendo y me quita el machete, hermano. Cuando me quita el machete llega la policía. Cuando llega la policía se forma un revolú. Pero el enemigo es tan malo que la policía no me mete preso. El amor ciego que ella tenía hacia mí, que no era mucho, pero había un poquito, porque si no hubiera habido algo me hubiera denunciado. La realidad fue que no me denunció. Y como no me denunció, pues no me pudieron llevar. Pero ella viene y se mete en casa de la tía. A mí me dicen que me vaya. Pues nada, hermano, realmente yo me quedé con las ganas de asesinar a mi esposa. Pues tú sabes qué hice. Me fui, esperé que se fuera la policía, volví. Y me testifica mi esposa que desde la casa de ella ya me veía a mí mirando por las ventanas. Porque, hermano, son sucesos que yo te los cuento porque me los contaron, porque yo estaba empepado. Yo no me acordaba el otro día de nada de lo que había pasado. Yo estaba empastillado.
Yo estaba haciendo cosas que verdaderamente no eran las correctas, pero no era yo. Era el enemigo en mí operando. Los pensamientos ya me tenían en una forma que yo me encontraba en una condición que yo no sabía lo que yo hacía. Pero ¿sabes qué? Que voy, miro por las ventanas, abro una ventana, me meto para dentro de la casa y no la encuentro a ella. Me volví como loco porque no pude completar ese pensamiento que venía a mi vida. Al otro día me levanto sano, le pido perdón, una película, un lloriqueo, tratando, tú sabes. Ella dice que un día me botó las maletas y que yo cogí una flor y empecé, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Y cuando dije que no me quería, empecé a llorar. No me quiere, no me quiere. Yo le digo, yo no hice eso. Ella me dice, sí, tú lo hiciste, sí. Yo no soy mentirosa. Pero en esa magnitud me tenía el enemigo. Mira, ni que con una flor. Usted lo hizo, no se rita. Aquí todos lo hicieron. Díganme aquí que ustedes no cogieron una flor. ¿Me quiere o no me quiere? Ellos se lo hicieron todos y aquí todos somos boricuas. Pero la cosa es que, hermano, me encontraba en una condición que no era la correcta, ¿verdad? Y había entendido desde muy chiquito que había venido un Salvador a este mundo. Había venido un Jesús a morir por cada uno de nosotros. Yo lo entendía, pero ya no lo practicaba. Y vivía bajo este tormento. Y tú sabes que a las 3 y a las 4 de la mañana yo cogía la Biblia. Y cuando yo cogía la Biblia a las 2 y a las 3 de la mañana, mi esposa me decía, tú eres un hipócrita. Tú eres un hipócrita porque después que tú me das, después que tú me intentas matar, después que pasan tantas cosas en nuestras vidas, tú vienes a coger la Biblia para leerla. Y hermano, en ese momento yo me identificaba con la vida de Saúl. Porque dicen que Saúl en algún momento empezó a ser atormentado por demonios. Porque Jesús lo había desechado, porque ya no iba a ser el próximo rey. Pero dice la Biblia que Samuel había ido a ungir al próximo rey que se llamaba David. Pero Dios permitió esto para llevar a David a la casa del rey. ¿Cómo tú me dices eso? Sí, porque él era un joven que tocaba el arpa. Era un joven que desde muy chiquito había estado en el campo de entrenamiento. Que aunque sus hermanos parecían que eran los que iban a ser el verdadero rey era aquel que estaba cuidando las ovejas, aquel que estaba pastoreando, aquel que cuando llegó Samuel a ungir al próximo rey, todo el mundo pensó que ese no era. Fue el último de los hermanos, pero Dios lo escogió a él. ¿Sabes por qué? Porque esto no se trata de cómo tú te veas físicamente. Esto no se trata de que si tú eres grande, eres chiquito, te ves bien, eres fuerte, gordito. No, esto se trata de tu relación con Dios. Esto se trata de la fe que tú tengas en Dios. Y esas eran las cualidades que tenía David. David sabía que con fe podía ganar cualquier batalla. Y ahora llevan a David a tocar el arpa a casa del Saúl. Y decía la Biblia que cuando él tocaba el arpa, los demonios que él tenía, él los controlaba, se controlaba, sentía paz. Y en el momento que yo cogía la Biblia y me ponía a leerla, yo encontraba paz en mi interior. En el momento que yo encontraba la Biblia y me ponía a leerla, Anthony, se me iban los pensamientos de querer matar a mi esposa. Porque no era que yo le decía algo a ella como que te quiero matar. No, yo no le decía a ella, porque si yo le digo yo te quiero matar, ya yo le estaba dando luz de lo que yo le quería hacer y ella me iba a meter preso. Las veces que yo traté con la vida de ella, no fue que yo le dije te quiero matar, no, yo traté de matarla. Esa era la manera como yo bregaba, ¿me entiendes? Porque cuando están en la calle muchos dicen, que si sácala, que si úsala. No, el que la saca muchas veces es para usarla. El que te dice que lo va a hacer, no lo hace. ¿Me entiendes? Y en ese momento yo me encontraba peleando con estos demonios. Y yo no le decía a ella, yo actuaba. Pero ahora vemos que encuentro una solución. La solución era la palabra de Dios. Ahora yo veo que Juliel sabe que a través de la lectura de la palabra se le podían calmar esos pensamientos de quererla matar. Ahora a través de la palabra de Dios yo pude encontrar un bálsamo hacia mi vida. Y ahora Dios empieza a trabajar con un joven que había sido criado en el evangelio y con la oración de una madre para el propósito que Dios tenía con mi esposa y conmigo, que en el momento no lo entendíamos, pero hoy lo entendemos. Y muchas veces te has preguntado ¿por qué me pasa esto? Y muchas veces te sigues preguntando, pero ¿por qué me sigue pasando esto? Es necesario que te pase lo que estás pasando. Es que es necesario que pases por cada proceso. ¿Le sirve a Cristo? ¿Estás pasando por proceso? Es necesario.
no le sirves a Cristo, estás tocado, Dios está bregando contigo, es necesario. Pero va a llegar el momento en donde Dios te va a dar oportunidades. Va a llegar el momento en donde Dios te va a dejar saber, esta es tu oportunidad, no la dejes pasar. No dejes pasar esta oportunidad porque puede ser que sea la última que yo te dé. No la dejes pasar porque verdaderamente no sabes si verdaderamente lo que yo hice en la cruz del Calvario por ti pueda caducar en esta noche cuando te acuestes a dormir y mañana no abras los ojos. Porque la realidad es que nosotros sabemos cuándo nacemos, hermano, pero no sabemos el día que nosotros vamos a morir. Yo he visto hombres de Dios predicando una tremenda palabra, viendo hombres de Dios verdaderamente trazando desde acá arriba una palabra, hermano, pero una palabra buena de verdad. Y al otro día tener un accidente que hasta su matrimonio se ha roto. Y tú te preguntas, ¿por qué, Señor? Ese hombre no era el que estaba predicando allá arriba. Ese hombre no era el que verdaderamente estaba trazando esta palabra. ¿Por qué se rompió su matrimonio? ¿Qué pasó? Hermano, esto es serio. Esto se trata de tener una relación con Dios. Y no es que Él está hablando de una persona perfecta, porque aquí perfecto no hay nadie. Nosotros vamos camino a la perfección que los tendremos cuando lleguemos al reino de los cielos, Yanni. Cuando lleguemos al reino de los cielos se acabaron los problemas con tu esposa. Cuando lleguemos al reino de los cielos se acabaron los problemas en tu trabajo, en todo el lugar. Pero mientras estemos en esta tierra, vamos a tener problemas, vamos a tener indiferencias con nuestros matrimonios. Pero ahora tenemos que entender que aunque no seamos perfectos, aunque no tengamos problemas con nuestros matrimonios, siempre tratar de buscar la solución, aunque sea llegando a la iglesia, hermano. Aunque los problemas sigan, pero llega a la iglesia. Porque es que si no llega, lamentablemente no te puedo decir que tu matrimonio va a durar mucho. Yo sé que si yo tomo la decisión de apartarme, mi esposa y yo no vamos a estar juntos más nada. Porque dice la Biblia que cuando tú te apartas, vienen 7 demonios mucho más fuertes. Aún lo que tú no haces, tú lo vas a hacer. Y a lo mejor los primeros años te va a ir bien. Pero va a llegar el momento que bajo las ataduras del enemigo puede pasar un suceso en tu vida, que tú te vas a dar cuenta que ese viejo hombre que ya murió por 7, 8 años, aún estando fuera de los caminos de Dios, va a despertar. Porque ya tú no vas a tener el dominio propio de parte de Dios. Porque cuando estamos con Dios, Él nos da la oportunidad de nosotros verdaderamente en nuestra conciencia tomar decisiones de hacer cosas buenas, tomar decisiones de hacer cosas malas. Pero cuando tú estás en el mundo atado por Satanás, créeme que tú vas a actuar sin pensar. Y ahí es que va a llegar la consecuencia a tu vida. Y entonces ahora vemos un Juliel que había encontrado la solución de leer la palabra de Dios en medio de este problema. Y la Biblia me habla de una historia. La Biblia me habla de una historia de una viuda. La Biblia me dice que en esta historia de la viuda había venido un acreedor a cobrar una deuda. En esta historia de la Biblia me dice que esta mujer se encontraba en un problema, porque este acreedor había venido a cobrar una deuda. Y para la ley de Moisés, los acreedores, cuando faltaba alguien en tu casa, podían venir y llevarse a sus hijos y hacerlos esclavos. Y esta mujer había ido a donde alguien que le iba a dar unas instrucciones en las cuales ella iba a salir de este problema. Esa persona se llamaba el profeta Eliseo. Hay un acreedor llamado Satanás que ha venido por algo que tú tienes, y es tu alma. Hay alguien llamado Satanás, un acreedor que ha venido para hacerte la vida imposible. Porque mientras tú duermes, él está buscando qué es lo próximo que él va a hacer para quitarte ese aliento de vida. Porque es que él te odia porque tú tienes una oportunidad que él ya no la tiene, y es el perdón. Él sabe que en algún momento van a sonar las trompetas y los que le servimos a Cristo vamos para una vida eterna. Pero lamentablemente él va a pasar una eternidad en el lago de fuego. Y es todo, eso le espera a todo aquel que no le sirva a Cristo. Pero ahora vemos una mujer que tiene un problema. Ahora vemos una mujer que viene un acreedor. Pero ahora vemos una mujer que tiene la capacidad de ver una puerta abierta a través del profeta Eliseo. Pues ¿qué pasa? Mi esposa se encuentra en estos problemas conmigo, pero mi esposa también tiene la capacidad de ver una puerta abierta a través de un tío que ella tenía, de una tía, perdóname, Carmen Corraliza, una tía que le servía al Señor. Y nosotros vemos que ahora esta mujer va donde este acreedor y le dice que le diera break para pagar esta deuda. Ellos le determinan un tiempo,
Pero entonces ahora ella viene a donde Eliseo y le dice a Eliseo: Eliseo, mi esposo era temeroso de ti. Eliseo, mi esposo era temeroso de Dios. ¿Qué puedes hacer por mí? Porque ha venido del acreedor y se quiere llevar a 2 de mis hijos. Y él le dijo: ¿qué tú tienes en tu casa? Y ella le dice: en mi casa ninguna cosa tengo, solo una vasija. Y él le dice: pues de esa vasija tú lo que vas a hacer es que vas a ir a donde tus vecinos y vas a buscar más vasijas, pero que no sean muchas, sino que sean pocas. Entonces vemos una mujer que tuvo la capacidad de ver una puerta abierta a través del profeta Eliseo, y el profeta Eliseo le dan unas instrucciones las cuales iban a sacar a esta mujer del problema. Ahora vemos a mi esposa que tiene la capacidad de ver una puerta abierta a través de su tía, y su tía lo que le dice es: lleva un servicio a tu casa para que tu problema sea resuelto. Ahora vemos una combinación entre la viuda y entre mi esposa. Ahora vemos que ella tuvo la capacidad de ver una puerta abierta a través de este profeta, el cual le dio una solución que era para que sus problemas sean resueltos. Y la tía de ella también le está dando unas instrucciones, y es que lleve un servicio a su casa. Cuando nosotros tenemos la capacidad de ver una puerta abierta a través de un hombre de Dios, nosotros no podemos hacer caso omiso a la voz de Dios. Porque en el día de hoy yo estoy aquí, pero tú estás viendo una puerta abierta también a través de lo que se está llevando en este lugar. Tú tienes la capacidad de tomar una decisión en el día de hoy de servirle a Cristo o no servirle a Cristo. Y ahora vemos que esta viuda tiene la capacidad de ir a donde el profeta Eliseo, y ella le da una instrucción y le dice que buscara vasijas que no fueran pocas, sino que fueran muchas. Ahora vemos a mi esposa que tuvo la capacidad de ver una puerta abierta a través de una tía que le sirve a Cristo y le dice: lleva un servicio a tu casa para que tus problemas sean solucionados. Pues tú sabes qué hizo mi esposa. Llevó el servicio a mi casa, porque mis hijos habían pasado a ser atormentados por estos demonios que ya me estaban atormentando a mí y que la estaban atormentando a ella. Ahora los demonios en el cuarto se le aparecían a mis 2 hijos siendo unos niños. A través de los muñecos que ellos tenían, salían haciendo gestos, ellos se volvían locos, y verdaderamente tomamos la decisión de llevar este servicio a mi casa, porque aunque yo estaba en delitos y pecados, yo entendía que mis hijos no deberían pagar por los actos de mi pasado. Y tú sabes qué yo hice: le abrí las puertas de mi casa para que llevaran ese servicio. Pero ahora vemos una mujer que había quedado viuda, que tenía este problema, que había llegado este acreedor a cobrarle una deuda, a llevarse a 2 de sus hijos, que le hace caso al profeta Eliseo. Ahora vemos una mujer que sale a buscar la solución, a buscar vasijas. Ella no sabía hacia dónde iba. Mi esposa no sabía para qué era el servicio. Tal vez ella pensaba que el servicio era para en aquel momento solamente solucionar el problema de mis hijos, para que ellos no vieran, pero nosotros íbamos a seguir en la misma condición. Pues ahora vemos una mujer que hace caso a la voz de este profeta, porque ella tiene la capacidad de ver lo que tú puedes ver en el día de hoy. ¿Qué es lo que tú puedes ver? La oportunidad de que llegaste aquí y hay una puerta abierta para que tú entres, para que Dios te cambie de muerte a vida, para que pases de esa muerte espiritual que tú te encuentras a lo que es una resurrección, pero en el espíritu. Y ahora vemos que mi esposa lleva este servicio a mi casa. Yo le abro las puertas de mi casa a Dios. Un hombre que mi esposa puede testificar, pastora, que siempre que iban los de la iglesia a mi casa a tocarme a la puerta para darme un tratado, yo los botaba todos. Yo no quería saber de nadie que fuera de la iglesia. A mí tú no me podías venir a hablar de Dios porque yo te iba a botar de mi casa. No podía, porque estaba atado. Yo no quería saber de nada, hermano. Pero ese día tomó la decisión de abrirle las puertas. Pero no era por mí, no era por mi esposa. Yo quería seguir en la misma condición. Pero ahora empieza el testimonio de este varón. Ahora yo empiezo a escuchar y a analizar palabra por palabra, sentado en el piso, porque ni mueble tenía en mi casa. Porque yo conocí a una mujer que tenía todo amueblado en la casa, pero ahora yo vivo con ella y ya yo había vendido todo. Nos habíamos mudado de casa. Mi esposa, yo le vendía los cupones. Mi esposa pasaba un mes sin comer. Mis hijos pasaban un mes sin comer. Ese día estábamos sentados en el piso. Recibimos a los hermanos que iban a llevar el servicio. No teníamos nada para darle, ni Coca-Cola, ni agua, ni nada, porque no teníamos nada. Yo no estaba por nada en este mundo. Pues ¿sabes qué? Ahora sentado en el piso, con mis hijos, con mi esposa, empieza el servicio.
cuando yo empiezo a escuchar el testimonio de esta persona, yo empiezo a acordarme de mi niñez. Y yo decido en el llamado dar el paso. Cuando yo doy el paso, pastora, mi esposa no quería dar el paso en ese momento. Porque mi esposa pensaba que yo estaba dando el paso nada más por emoción. Porque tenemos que entender que muchas veces nosotros damos el paso y esto se queda ahí. Pero la realidad es que esto va más allá de tú dar un paso y venir a Cristo. Esto se trata de que si tú vienes a Cristo, entonces tienes que empezar a tratar de llegar a la casa del Padre, aunque sean delitos y pecados. Y tú dices, pero ¿cómo que aunque sean delitos y pecados? Si se supone que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Sí, pero tú caes en un proceso. En un proceso que muchas personas, pastora, muchas veces me han dicho, yo no quiero venir a Cristo. ¿Tú sabes por qué? Porque es que si yo acepto a Cristo hoy, mañana voy a hacer lo mismo. ¿Para qué yo voy a aceptar a Cristo? Son mentiras. No, que si cuando yo esté preparado, yo vengo a Cristo, ese día nunca va a llegar. Porque esto no se trata de que tú estés preparado. Esto se trata de que tú tomes una decisión para servirle al Padre. Ese día de estar preparado a tu vida, ese día nunca va a llegar. Lo que sí puede llegar es que te sorprenda la muerte y te pierden, lamentablemente. Que pase un suceso y ya no vengas más nada. Porque lamentablemente vas a estar muerto y ya se te acabaron las oportunidades. Ese día no va a llegar. Pero Dios permitió que en mi proceso pasara algo, pastora. Y fue que yo acepté a Cristo. Y cuando acepté a Cristo, yo no pensé en que mañana iba a cometer un pecado. Yo sabía que era un proceso. Y cuando venían los de la iglesia, yo les decía, dame un break que me estoy fumando un tabaco para poder llegar a la iglesia. Y tú dices, pero como que esa falta de respeto, ¿no? Fue de la manera como Dios bregó conmigo. Porque yo sabía que yo era un hipócrita. Pero yo también sabía que si fumaba, podía llegar. Y si no fumaba, créeme que no iba a llegar porque no iba a estar concentrado en el mensaje. Iba a estar concentrado en que me quería ir para volver a fumar. Porque esa es la mentalidad de un adicto, lamentablemente. Y Dios hace como Él quiere. Yo he escuchado un montón de testimonios de personas que pasaron al frente y Dios los libertó en el momento. Y yo digo, wow, pero conmigo no pasó así. ¿Pero por qué no pasó así? Por esto mismo, porque hay personas que se justifican a que mañana van a hacer lo mismo. Y yo llegué un mes completo a la iglesia en esta condición. Hasta que yo me acuerdo que en un mes, pastora, yo le dije a Dios, yo no puedo más, Padre. Tú me tienes que dar el dominio propio. Porque a mí la cárcel no me ayudó, a mí los programas de droga no me ayudaron, a mí nada me ayudó. Yo nunca he tenido el dominio propio. Yo necesito que seas tú dándome este dominio propio para yo romper. Pues tú sabes qué, un día salgo y voy a fumar. Y cuando me meto eso en la boca me da un asco, pastora. Pero que yo le escupo y yo dije, pero esto no es normal. Esto no es normal, pero eso pasó después de yo declarar una palabra por mi boca. Porque es que en Santiago lo dice que tú tienes el poder en la lengua de declarar bendición o maldición. Por eso es que tú tienes que tener cuidado cuando tú te expresas hacia tus hijos. Yo siempre digo que mis hijos son evangelistas. Hay personas que los llaman por un montón de malas palabras. Son maldiciones en el campo espiritual lo que tú le estás echando a tus hijos. Declara bendición para tus hijos y tú verás lo que van a hacer en el mañana. Y ahora vemos un Juliel que empieza a romper vicio en su casa, pastora. Ahora vemos un Juliel que todos los días dejaba la cama encharcada en sudor. Dios limpiándolo, purificándolo, haciéndolo una nueva criatura. Mi esposa todos los días se tenía que levantar a lavar las sábanas. Mi esposa no sabía lo que era el ayuno. Mi esposa no sabía lo que era la oración. Ahora vemos un Juliel que le dice, mami, vamos a levantarnos a las 3 de la mañana, que vamos a ayunar. ¿Qué es eso? Vamos a ayunar, tranquila, esto rompe cadenas. Esto es lo que nos va a hacer echar hacia adelante. Ahora ella empieza a ver con hechos que verdaderamente yo quería un cambio para con mi vida. Ahora yo empiezo a demostrarle a mi esposa que verdaderamente la solución a los problemas que nosotros estaban era estando en Cristo. Ahora vemos una viuda que va y busca vasijas y no eran pocas sino muchas, y cuando se encierra en su casa empieza una multiplicación del aceite. Ahora vemos una viuda que cuando empieza esta multiplicación del aceite se acaban las vasijas, dejó el aceite de cesar. Va donde el acreedor, no, va donde el profeta le dice qué hago ahora con ella, y él le dice, ahora yo te voy a dar unas instrucciones, tú vas a vender todo ese aceite y con lo que te sobre vas a vivir el resto de tus vidas. Pues tú sabes qué, en mi casa el aceite hasta el día de hoy no ha dejado de fluir. Hasta el día de hoy nosotros seguimos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Ahora Dios restauró mi matrimonio. Ahora Dios le cambió el odio a mi esposa que sentía por mí. Ahora verdaderamente Dios empieza a hacer algo muy grande.
Ahora Dios empieza a llevarnos a muchos países a predicar el evangelio. Ahora el matrimonio mío recibe llamadas de muchos, cuando te digo muchos países que ustedes no se imaginan, hermano, a donde nosotros hemos llegado. Pero yo no vengo a dejarles saber aquí a dónde yo he llegado. Porque a donde quiera que yo llegue, lo que yo voy a predicar es la palabra. Yo no necesito llegar verdaderamente a lo mejor a Japón, a China, a Alemania, cuando verdaderamente mi vecino a lo mejor no sabe ni que yo soy cristiano. Porque la verdadera misión se comienza en la localidad. Lo vemos ayer, una estrategia, un objetivo. A través de estos jóvenes que vinieran sus padres. Algo que se planeó, algo que hubo oposición para que yo llegara a este lugar. Porque hoy por hoy se supone que, hermano, yo no estuviera aquí. La pastora puede testificar el proceso que yo tuve para llegar a este lugar. ¿Y por qué proceso? Porque acababa de llegar de Puerto Rico. Nos habíamos metido en los puntos de droga en Quintana. Allá estuve con Alex Capo Carrillo, antes conocido como Alex Trujillo, llevando una conferencia en Ponce a los jóvenes, las vidas convirtiéndose. Pero ahora llego a Estados Unidos y ahora no quieren que yo venga para Rantoul. ¿Así que se dice? ¿Así que se dice? Rantoul. Pues ayer me daba risa porque ayer yo predicaba, ¿verdad? Y cuando llegó la oración a pastor, hasta en inglés oré. Hey, how you doing, bro? I don't speak English, but I can try to speak. Ellos se reían. Pero verdaderamente es la gracia de Dios para con la vida de uno. Porque cada uno de los que está aquí tiene un propósito. Cada uno de los que está aquí han pasado por procesos que no entienden. ¿Por qué, Señor, me pasó esto? ¿Por qué me tuvo que pasar esto detrás, una cosa detrás de la otra? Tranquilo. Te vas a encontrar con gente que van a pasar lo mismo y tú los vas a ayudar. Porque eres un testimonio vivo. Y es lo que pasa con mi esposa ahora. Es lo que pasa conmigo. Mi esposa le puede hablar a mujeres maltratadas. Algo que yo no puedo hacer porque el maltratador lo era yo. Pero yo le puedo hablar al adicto. Yo le puedo hablar al que pide dinero en las luces. Yo le puedo hablar a muchas personas que pasaron por lo que yo estoy pasando. Y mira que son muchas. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios nos saca a nosotros de nuestro entorno, de la comodidad, para enviarnos a lo incómodo. Con esto yo te quiero decir que cada uno de los que está aquí hemos sido escogidos para una misión. La misión fue lo que Jesús le dijo a los discípulos. Porque Jesús, después que muere, y entramos con la introducción de que Él murió como cordero, pero resucitó como león. Pero cuando Él resucita, está 40 días aquí en la tierra. Y en una reunión que tenía con 11 de sus discípulos, le dice: id y predicar este evangelio a toda criatura hasta los confines de la tierra. O sea que ahora vemos un Jesús que resucita, pero le da un mandato. Dice la Biblia que estos hombres de Dios empezaron a hacer lo que verdaderamente Jesús le dijo: vete y proclama el evangelio. Déjale saber a la tierra que aquí vino un Salvador, que aquí vino alguien que puede solucionar tu problema. Yo no sé cuál es tu problema en el día de hoy, porque realmente yo no soy adivino. Los adivinos no entran al reino de los cielos. Pero yo sé que todos los que estamos aquí, en lo mínimo luchamos con algo. Hay algunos que luchan con la soledad. Hay algunos que luchan con la depresión. Hay algunos que luchan con el menosprecio. Hay unos que luchan con demonios internos aún, que viven lo que yo estaba viviendo, siendo atormentado por demonios. Pero ¿sabes qué? Yo he viajado 9 horas para dejarte saber que Cristo murió por ti. Que Cristo te ama. Y que si tú estás en este lugar, no fue por compromiso a que hoy es domingo de resurrección, sino fue porque Dios te dio la oportunidad de que tú abrieras los ojos esta mañana y pudieras llegar, porque Él fue el que te inquietó. Porque la misericordia de Él permitió que tú llegaras. ¿Sabes para qué? Para restaurarte tu corazón. ¿Sabes para qué? Para darte una oportunidad otra vez de vida. Y yo quiero hacer un llamado. Yo quiero que se pongan en pie. Yo creo que yo he sido claro con el mensaje que hemos trazado en esta preciosa mañana del Señor. Te hablé un poco de lo que Dios hizo en mi vida. Te hablé verdaderamente de lo que vino a hacer Jesús en tu vida. Por amor a ti, por amor a mí. Te hablé de la solución que tuvo esta viuda cuando vino este acreedor. El acreedor llamado Satanás no va a descansar hasta quitarte el alma.
el acreedor llamado Satanás no va a descansar hasta verte en sus manos. Porque tú eres creación de Él. Porque tú tienes una oportunidad de vida. Porque tú tienes una oportunidad de que tus pecados sean perdonados. No dejes pasar esta oportunidad. Porque hay un versículo en la iglesia que dice que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Y tú sabes qué te está diciendo, hermano, que cuando tú estabas fuera de los caminos de Dios, tú eras un cobarde. Porque si solo los valientes son los que arrebatarán el reino de los cielos, entonces, ¿qué es lo contrario a valiente? Cobarde. Pues, o sea, cuando yo estaba fuera de los caminos de Dios, yo era un cobarde. Porque no me atrevía a pelear la batalla de la fe. Porque no me atrevía verdaderamente. Porque mira, muchas veces el orgullo nos traiciona. Y decimos, yo no voy para la iglesia, ¿para qué yo voy a ir? Olvídate, si allá adentro hay más hipócritas que afuera, mira todo lo que pasa. Mira, olvídate de eso. Tú vienes con gringola, tú vienes a buscar a Dios. Tú vienes a buscar el que va a solucionar tu problema. Tú vienes a este lugar a buscar la paz de tu interior. Porque por más que el hombre diga que puede ser feliz porque tiene dinero, porque tiene aquello, siempre hay un vacío. Siempre hay un vacío. Una felicidad momentánea. Dicen que la felicidad de Dios no es como el mundo la da. Sí, porque hay hombres que están en el mundo y puede que sean felices. Entre paréntesis, hasta que llega el problema. Cuando el problema llega, el único que lo puede resolver se llama Jesús. El que resucitó al tercer día. El que murió por amor a ti. Al que lo escupieron. Al que lo llevaron a la cruz del Calvario. El que verdaderamente le dieron latigazo. El que cargó tus pecados. Ese es el amigo fiel. Ese es el que verdaderamente va a sacarte del problema tuyo. Pero yo no quiero ser más intenso con el llamado. Yo voy a hacer un llamado para el que se quiera reconciliar. Acuérdate que esto es para valientes y no se trata de una persona que esté preparado o no esté preparado. Ese día no llegará. Esto se trata de dar el paso para que Dios empiece a trabajar en tu vida. Y así mismo como Mike ha dado el paso y ha sido valiente, yo sé que hay más personas aquí que necesitan de Cristo. Porque usted ve a Mikey aquí.